Era una tarde de finales de verano. El cielo tenía un profundo tono índigo y los últimos destellos de luz se desvanecían tras el horizonte. David Harper caminaba tranquilamente por la calle. Sus pasos resonaban suavemente en el tranquilo vecindario. El día había estado lleno de reuniones de Bagdad y sesiones judiciales, y estaba listo para volver a casa. Con su elegante traje a medida y sus zapatos lustrados, David parecía el consumado abogado de derechos civiles que era. Acababa de reunirse con un cliente en un café cercano y le habló de un caso de arresto injusto que le pesaba mucho en la mente como hombre negro en Estados Unidos. David no era ajeno a estas historias. Era parte de su trabajo y, sin embargo, hoy siempre lo sentía personal como cualquier otro día. Le recordaba por qué hizo lo que hizo, porque luchó tan duro, pero el peso del sistema contra el que luchaba, las injusticias que veía a diario, siempre persistían en su mente mientras se acercaba a su coche aparcado bajo una farola que proyectaba largas sombras sobre la acera. Un coche patrulla que se movía lentamente le llamó la atención. Había estado dando vueltas a la manzana varias veces, aunque había prestado poca atención. Al principio le prestó atención, pero esta vez el coche se detuvo no muy lejos de donde estaba parado el oficial Brad Nelson, un policía blanco experimentado de unos 40 años. Observaba a David con una mezcla de sospecha y un desdén apenas disimulado. Sus dedos golpeaban el volante rítmicamente mientras sopesaba su siguiente movimiento. La presencia de David no encajaba con un hombre negro vestido elegantemente caminando solo por una calle tranquila después del anochecer. No cuadraba en la mente de Nelson. Años de prejuicios arraigados salieron a la superficie empujándolo hacia la acción. David levantó la vista cuando los faros del cruiser parpadearon a plena potencia. Sus instintos se activaron. Sabía exactamente qué era esto. Había estado aquí antes. Sintió la familiar opresión en el pecho, la erizada conciencia de lo que estaba a punto de suceder. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a obedecer simplemente. La puerta del coche se cerró de golpe con un fuerte golpe y el oficial Nelson se acercó. Su mano descansaba sobre su cinturón cerca de su arma enfundada. La postura del oficial era rígida y su expresión tenía una fría autoridad que David reconoció de inmediato. No era solo una rutina. Detente, era algo más oscuro. Al anochecer, Nelson dijo rotundamente. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a controlar una situación. ¿Puedo ver su identificación? David, tranquilo y sereno, mantuvo las manos visibles. ¿Hay algún problema, oficial?, preguntó. Su tono era firme pero firme. La mirada de Nelson se endureció. Solo necesito ver su identificación, repitió esta vez con más fuerza. Estás caminando por este vecindario a esta hora de la noche. Hemos tenido algunos informes de actividad sospechosa por aquí. David parpadeó lentamente, dejando que las palabras del oficial se asimilaran en la actividad sospechosa. Había escuchado esas palabras utilizadas en este contexto miles de veces. Eran un código, una excusa apenas velada para el perfil racial. Sin embargo, mantuvo la calma y sostuvo la mirada de Nelson con una mirada inquebrantable. No he hecho nada malo. David respondió. Simplemente voy hacia mi auto. ¿Tiene alguna razón para sospechar que he cometido un delito? La mandíbula de Nelson se tensó. No estaba acostumbrado a esto. La mayoría de las personas, especialmente los hombres negros, no se resistían así. Cumplían y él mantenía el control. Pero David no se rendía. Lo irritó. Hagámoslo simple. Está bien, hijo, dijo su voz bajando a un tono que apenas ocultaba su molestia. Le pido una identificación y debe entregarla. Tenemos protocolos que seguir. David suspiró internamente, sintiendo que la situación se inclinaba hacia la confrontación, pero mantuvo la compostura. Oficial, a menos que pueda proporcionarme una razón legítima de por qué me detienen, no estoy obligado a mostrarle mi identificación. Estoy detenido. La palabra detenido tocó la fibra. Sensible. El rostro de Nelson se sonrojó ligeramente, una señal de su creciente frustración. No estaba acostumbrado a que los civiles conocieran sus derechos, mucho menos los ejercieran. Necesita cooperar, ladró Nelson. Acercándose, su mano se movió hacia su radio como para pedir refuerzos. David se mantuvo firme. Podía sentir la tensión aumentando, pero no iba a ser intimidado. ¿Coopere con qué exactamente?, preguntó. Su voz tranquila pero directa. Me ha detenido sin causa. Conozco mis derechos. Oficial. El aire entre ellos crujía de tensión. La tranquila calle ahora era el escenario de un encuentro que se intensificaba rápidamente. Algunas personas habían comenzado a notar la interacción desde la distancia, sus teléfonos discretamente levantados,
grabando lo que fácilmente podría convertirse en otro video viral de una parada injustificada. David era plenamente consciente de las miradas sobre él, pero no se inmutó. Había estado en situaciones peores, sabía cómo manejarse y, lo que es más importante, sabía cómo manejar a personas como el oficial Nelson. El rostro de Nelson se contorsionó en una mueca de desprecio mientras daba otro paso adelante, su autoridad siendo desafiada abiertamente frente a los espectadores. ¿Crees que eres inteligente? ¿Crees que puedes salir de esto hablando? David permaneció impasible. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro era ilegible. No necesito hablar para salir de nada. No estoy infringiendo ninguna ley. La mano de Nelson se crispó cerca de su cinturón. Sus ojos se entrecerraron mientras intentaba decidir qué hacer a continuación. Pero David podía sentir el cambio. El oficial lo había subestimado y ahora estaba acorralado. Nelson estaba cada vez más desesperado por recuperar el control. La tensión entre ellos seguía creciendo. La atención de más transeúntes que cautelosamente se detenían en los bordes de la escena. El suave zumbido del tráfico que pasaba a la distancia era un tenue telón de fondo para el creciente enfrentamiento. David mantuvo las manos sueltas a los costados, una elección deliberada para demostrar que no representaba una amenaza a pesar de la ira creciente que se agitaba en su interior. Mantuvo la calma en la superficie. Este era su mundo, su lucha y sabía exactamente cómo navegarlo. Pero siempre existía ese miedo persistente. No importaba cuánto supieras lo sereno que estuvieras. Situaciones como esta aún podían salir mal en un instante. El rostro del oficial Nelson era una máscara de frustración ahora que no estaba obteniendo la respuesta que quería y la presencia de personas grabando el incidente no ayudaba. El poder que sentía escabullirse entre sus dedos solo lo hizo más decidido a afirmar el control. No te lo voy a volver a preguntar. Nelson dijo en voz baja y amenazándote. O me entregas tu identificación o tendré que llevar esto más lejos. El corazón de David latía con fuerza en su pecho, pero su mente permanecía aguda. Calculando, sabía que llevarlo más lejos podría significar una escalada innecesaria. Tal vez esposas. Tal vez. Incluso peor. También sabía que sus derechos eran claros y no había justificación legal para lo que Nelson exigía. Se encontró con la mirada del oficial. Oficial impasible. Soy muy consciente de mis derechos a menos que pueda articular una sospecha razonable de que he cometido un delito. No estoy obligado a mostrarle nada. Mantuvo la voz tranquila, controlada. No tiene la autoridad para detenerme sin causa. La mandíbula de Nelson se tensó y la fina capa de profesionalismo comenzó a agrietarse. Podía sentir a la multitud crecer, la gente susurrando entre sí, sus teléfonos enfocados en la interacción. La negativa de David a obedecer no era solo una afrenta personal. Ahora era un espectáculo público. Su control se estaba debilitando aún más y Nelson no era del tipo que se echa atrás fácilmente. Está obstruyendo a un oficial. Escupió Nelson dando un paso adelante, su mano agarrando su radio. ¿Quiere jugar a ser abogado conmigo? Bien, veamos cómo le va a usted. David sintió el peso de esas palabras ya que podían conducir. Pero también sabía que esta era una línea en la arena, una de la que no podía permitirse retirarse. Su mente se elevó con las posibilidades de lo que podría pasar después. Pero el miedo nunca se reflejó en su rostro. Años de defensa de clientes en situaciones similares lo habían preparado para este preciso momento, antes de que Nelson pudiera hacer otro movimiento. Una voz entre la multitud cortó la tensión. «Déjenlo en paz». Una mujer de mediana edad de pie con su teléfono en alto gritó desde la acera. «No está haciendo nada malo». La llamada animó a otros a su alrededor, y murmullos de aprobación resonaron en la pequeña reunión. Algunos apuntaron sus cámaras más directamente a Nelson, capturando cada movimiento, cada palabra por un breve momento. La incertidumbre cruzó el rostro de Nelson. La presencia de testigos se había vuelto demasiado obvia para ignorarla. Miró a su alrededor, viendo a la multitud como una amenaza potencial a su autoridad. Sabía que eso estaba siendo documentado y los ojos de la ciudad, tal vez incluso el país, pronto podrían estar observando. David aprovechó el momento. Su voz transmitía la claridad de la convicción. Esto es acoso, oficial. No estoy infringiendo ninguna ley y usted lo sabe ahora. A menos que tenga una razón legítima para detenerme, le sugiero que me deje irme. La radio del oficial cobró vida a su lado, rompiendo el silencio momentáneo. Nelson dudó. Su mano flotando sobre el dispositivo. Podía sentir la presión aumentando. El riesgo de sobrepasar sus instintos le decía que presionara más para redoblar la apuesta. Pero los ojos cada vez más grandes sobre le hicieron reconsiderar. Esto no iba como lo había planeado. David se mantuvo erguido observando a Nelson cuidadosamente, sabiendo que el oficial estaba sopesando sus opciones. No estaba buscando problemas,
pero tampoco iba a ser intimidado y en el fondo, David comprendió que esto era más grande que solo él. Cada persona que miraba, cada teléfono que capturaba la escena representaba a innumerables personas que se habían enfrentado a situaciones similares, personas que habían sido detenidas, acosadas o peor aún, simplemente por el color de su piel. No podía permitirse el lujo de alejarse de este momento. Nelson finalmente agarró su radio. Su expresión era una mezcla de ira y cálculo. Murmuró algo demasiado bajo para la multitud, no podía oírlo, pero su lenguaje corporal indicaba que no se rendiría, pero que no iba a escalar más por el momento. Una pequeña victoria por ahora. David no bajó la guardia, pero sintió un cambio en el aire. Se había mantenido firme y, aunque Nelson no había terminado con él, el oficial ahora era más cauteloso, más consciente de la atención sobre él. La multitud seguía mirando con sus teléfonos, firmes, listos para documentar cada segundo de lo que viniera después. David se giró ligeramente hacia ellos, ofreciendo un breve pero tranquilizador asentimiento. Sabía que ahora eran su protección, su escudo contra lo que pudiera suceder a continuación, pero también sabía que esto no había terminado, ni por asomo. Nelson se giró hacia David, su frustración apenas contenida. «Esto no va a terminar como crees», siseó. David lo miró fijamente. «Ya veremos». La tensión flotaba en el aire mientras el oficial Nelson caminaba frente a David, con las manos aún agarrando la radio a su lado. La multitud seguía creciendo, atraída por las luces intermitentes y la silenciosa intensidad del enfrentamiento. Los transeúntes susurraban entre sí, algunos con el ceño fruncido, otros con miradas de preocupación. La escena se estaba volviendo menos una confrontación privada y más un espectáculo público, y eso solo parecía profundizar la tensión. David podía sentir el peso de las miradas sobre él, pero su enfoque seguía en Nelson. Sabía que el oficial no se iba a marchar fácilmente y cada instinto le decía que esto estaba lejos de terminar. Nelson era un hombre cuya autoridad estaba siendo cuestionada, algo que David había visto una y otra vez en su trabajo defendiendo a clientes en situaciones similares. Había leído sobre ello, lo había discutido en el tribunal, pero estar aquí ahora, en medio de todo, era algo completamente diferente. Nelson dejó de caminar y se giró hacia David con una mirada gélida. «¿Crees que eres una especie de héroe? ¿Eh?» Su voz era baja, rebosante de frustración. Parado allí, jugando al abogado frente a toda esta gente como si fuera intocable. David no mordió el anzuelo. Había escuchado estas palabras antes. Los insultos velados pretendían provocar una reacción, pero era demasiado experimentado para eso. Sus años de experiencia legal le habían enseñado a mantener la calma bajo presión, incluso cuando las apuestas parecían tan altas. En lugar de eso, simplemente levantó una ceja y dijo: «Solo soy un hombre que defiende sus derechos. Oficial, eso no debería convertirme en un objetivo». La multitud murmuró en acuerdo. El poder de su presencia no podía ser exagerado. David sabía que era lo único que evitaba que la situación se saliera de control, pero Nelson no retrocedía. De hecho, la presencia de la multitud parecía incitarlo, como si necesitara reafirmar su autoridad frente a ellos. «No me importa quién seas», espetó Nelson acercándose a David. Su postura se volvió más agresiva. «¿Vas a mostrarme tu identificación o te arrestaré aquí mismo por obstrucción? ¿Crees que toda esta gente grabando te va a salvar?» La amenaza flotaba en el aire, pero David no se inmutó. Podía sentir el calor subiendo por su pecho, la ira burbujeando justo debajo. La superficie. Pero había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que la ira lo controlara. Su lucha no se trataba solo de este momento. Se trataba de los innumerables otros que enfrentan situaciones como esta y no tienen el conocimiento ni los medios para defenderse. «No he hecho nada malo», dijo David con voz tranquila, pero resuelto, «y no tienes derecho a arrestarme sin causa. Esto es acoso y no voy a cumplir con una demanda ilegal». El rostro de Nelson refinó las palabras, claramente metiéndose bajo su piel. Estaba acostumbrado a ser desafiado de esta manera, especialmente no frente a una multitud. Creciente, miró a su alrededor viendo las caras de los espectadores, algunos solidarios, otros críticos. Los ojos sobre él se sentían como una acusación y solo lo hicieron más decidido a recuperar el control. David podía sentir el cambio en el aire. Nelson estaba nervioso y la situación se tambaleaba al filo de la navaja. Sabía que las cosas podían escalar en cualquier momento y tenía que estar listo para lo que viniera después. Pero justo cuando Nelson abrió la boca para hablar de nuevo, apareció otra figura. Un hombre negro alto de unos 40 años caminando rápidamente hacia ellos desde el borde de la multitud.
Su expresión era seria y su lenguaje corporal tenía el tipo de autoridad que exigía. «Atención. Oficial», el hombre gritó mientras se acercaba, su voz firme y autoritaria. «¿Qué está pasando aquí?» Nelson le lanzó al hombre una mirada de irritación. «¿Quién eres?» Ladró. «Esto no te concierne». El hombre se detuvo a solo unos metros de ellos dos, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Si te concierne, si estás acosando a este hombre sin causa». Su voz era mesurada pero firme, y la multitud pareció crecer aún más, aún sintiendo que la tensión cambiaba. David miró al recién llegado, reconociendo la fuerza silenciosa en su postura. No conocía al hombre, pero podía decir que éste tampoco era alguien que se echaría atrás fácilmente. Por primera vez, un pequeño destello de esperanza se agitó en su pecho. Tal vez esta situación no terminaría como Nelson esperaba. Nelson se enderezó. Su frustración crecía. «Este hombre se niega a mostrar su identificación y estoy a punto de arrestarlo por obstrucción». Chasqueó las manos, aún descansando cerca de su cinturón. «Así que, a menos que quieras ser el siguiente, te sugiero que sigas avanzando». Los ojos del recién llegado se entrecerraron levemente. «Obstrucción», repitió su voz con calma, pero con un dejo de incredulidad por lo que puedo ver. «Este hombre está ejerciendo su derecho a rechazar una solicitud ilegal. Estás en terreno inestable». La postura del oficial Nelson se tensó. «Estoy haciendo mi trabajo», replicó, pero había una vacilación en su voz ahora, una ligera grieta en su autoridad. La multitud había crecido notablemente. Sus teléfonos seguían levantados capturando cada momento, y este recién llegado tampoco se estaba echando atrás. David podía sentir la marea cambiando ligeramente. La multitud, la presencia del recién llegado, todo estaba añadiendo peso a su lado de la balanza. Nelson todavía tenía control de la situación, pero ese control se estaba resbalando y ambos lo sabían. El recién llegado dio un pequeño paso hacia adelante. Su voz baja y peligrosa. «Escuche, oficial, no sé si se da cuenta de quién es este hombre, pero está a punto de cometer un error muy grave. Puede alejarse de esto ahora mismo o puede redoblar la apuesta, pero le garantizo que si redobla la apuesta, no le gustarán las consecuencias». Nelson dudó. Sus ojos se movían entre David y el recién llegado. Las palabras flotaban en el aire como un desafío, retándolo a hacer un movimiento. La multitud observaba conteniendo la respiración, esperando a ver qué sucedería a continuación. Por primera vez, David vio la duda cruzar el rostro de Nelson. Estaba en una encrucijada y, fuera donde fuera, no habría vuelta atrás. El aire a su alrededor se sentía más pesado con cada paso. Los ojos del segundo oficial, Nelson, iban del recién llegado a David. Su mano aún flotaba cerca de su cinturón. La tensión era palpable. La multitud permanecía quieta pero atenta. Sus teléfonos capturaban cada tic, cada respiración y cada palabra. Ya no era solo un momento aislado. Se había convertido en el escenario de algo más grande y todos lo sabían. David se mantuvo firme, su mente acelerada mientras sopesaba sus opciones. Podía sentir la vacilación de Nelson, la forma en que su autoridad se desmoronaba lentamente bajo el peso de la multitud. El recién llegado. Presencia en la postura inquebrantable de David. Pero esto no había terminado aún, ni por asomo. El recién llegado, ahora completamente inmerso en el momento, dio otro paso adelante, su mirada fija en Nelson. «No quieres hacer esto», dijo en voz baja, pero las palabras estaban cargadas de peso. «Confía en mí, oficial. Esta no es una situación. Vas a salir limpio. Aléjate ahora». El rostro de Nelson se crispó con una mezcla de frustración y miedo. La multitud también podía sentirlo. Sus murmullos se hicieron más fuertes. Sus ojos se movían entre Nelson y los dos hombres que estaban frente a él. La situación se estaba descontrolando y Nelson lo sabía. Su control se estaba desvaneciendo rápidamente y lo estaban acorralando. «No me importa quién seas», escupió Nelson, su voz teñida de desesperación. «Este hombre se niega a una orden legal. Está obstruyendo un oficial y tengo derecho a arrestarlo». La expresión del recién llegado no cambió, pero su voz bajó a otro nivel, volviéndose casi letal en su calma. «No estás escuchando. No tienes motivos para el arresto. Si haces esto, te verás envuelto en una demanda tan profunda que no sabrás qué hacer». David sintió el peso de las palabras sobre la escena. Sabía lo que hacía el recién llegado. Hablaba el lenguaje de Nelson, ahora el lenguaje de las consecuencias. Y por primera vez, David se permitió esperar que Nelson finalmente entrara en razón. Pero Nelson no estaba listo para ceder todavía. Su orgullo estaba en juego y la mirada de la multitud lo quemaba como un foco. Se enderezó,
inflando el pecho. ¿Crees que puedes asustarme con tu discurso de abogado? ¿Crees que voy a dejar que un aspirante a héroe de los derechos civiles me haga el ridículo delante de toda esta gente? El recién llegado suspiró suavemente, como cansado de toda la situación. Creo que estás a punto de hacer el ridículo. El rostro del oficial Nelson se sonrojó. El último resquicio de control se le escapó de los dedos. Buscó sus esposas y dio otro paso agresivo hacia David. Pero antes de que pudiera moverse, un nuevo sonido cortó el aire. Las sirenas. La multitud se giró cuando una segunda patrulla llegó al lugar. Las luces brillaban intensamente en la tenue noche. Un oficial superior salió del auto. Su expresión era de inmediata preocupación. Escudriñó la escena, observando la creciente multitud, los teléfonos alzados, la tensión entre su oficial y los dos hombres que estaban frente a él. Esta no era la clase de situación que terminaba bien para el departamento y él lo sabía. Nelson, el oficial superior, gritó con voz imponente. ¿Qué demonios está pasando aquí? La postura de Nelson cambió ligeramente. Sorprendido por la interrupción, su mano cayó de su cinturón mientras se giraba para mirar a su superior. La frustración se reflejaba en su rostro. Este hombre, dijo señalando con el dedo a David, se negó a mostrarme su identificación. Está obstruyendo la justicia y estaba a punto de arrestarlo. Los ojos del oficial superior se posaron en David, quien permanecía tranquilo, con las manos a los costados, y luego en el recién llegado, cuyos brazos permanecían cruzados sobre el pecho. Podía sentir el peso de la situación presionándolo. La multitud, los teléfonos, los dos hombres. Todo era demasiado precario. Nelson, retírate, ordenó el oficial superior con su voz, sin dejar lugar a discusión. Yo me encargaré de esto. David observó cómo Nelson se erizaba ante la orden. Su orgullo, herido, pero el tono del oficial superior no dejaba lugar a la desobediencia. Nelson retrocedió un paso. Su rostro se retorció de frustración al ceder el control de la situación. David podía verlo claramente ahora que Nelson había perdido y lo sabía. El oficial superior se acercó a David con una expresión más mesurada, más profesional. Señor, lamento cualquier problema que haya experimentado esta noche. Solo estamos tratando de garantizar la seguridad de todos. David asintió, aunque podía sentir el familiar aguijón de esas palabras huecas. Las había escuchado cientos de veces antes en situaciones similares, pero esta vez no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Aprecio eso, oficial. David dijo con voz firme, pero su colega aquí se excedió. Me detuvo sin motivo y exigió mi identificación sin ningún fundamento legal. Eso es acoso, simple y llanamente. La mandíbula del oficial superior se tensó ligeramente. Sabía que David tenía razón y sabía que la multitud escuchaba cada palabra intercambiada. Entiendo que este momento importaba. Respondió el oficial eligiendo sus palabras con cuidado. Hablaré con él y me disculpo por el malentendido. Eres libre de irte. La multitud, sintiendo que la confrontación estaba disminuyendo, comenzó a murmurar de nuevo con una mezcla de alivio y frustración silenciosa. David podía sentir que la tensión disminuía, pero no había satisfacción en ella. Esta era una victoria, sí, pero no era el tipo de victoria que borraba la injusticia que acababa de ocurrir. El recién llegado, con su rostro aún fijo en tranquila determinación, hizo un pequeño gesto a David antes de girarse para irse, pero antes de que pudiera irse, David alzó la voz, lo suficientemente alto para que la multitud lo oyera. Esto no se trata solo de mí. Dijo que sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Esto le sucede todos los días a las personas que no tienen la oportunidad de defenderse. Tiene que parar. El oficial superior hizo una pausa, claramente incómodo con el peso de las palabras de David. Miró a la multitud a su alrededor sabiendo muy bien que las cámaras seguían grabando, capturando cada segundo de este intercambio. Te escucho, dijo después de un segundo, aunque las palabras sonaron más como un intento de calmar la situación que un reconocimiento genuino. Me encargaré de que esto se maneje adecuadamente. David lo observó por un largo momento. La tensión tácita entre ellos aún era pesada. Sabía que esas palabras podrían no significar mucho a largo plazo. Pero esta noche, con los ojos de la multitud sobre él, estaba decidido a enviar un mensaje con eso. El oficial superior le hizo un gesto a Nelson para que retrocediera y lentamente la tensión comenzó a levantarse mientras los oficiales se retiraban hacia Ward, sus cruceros. La multitud comenzó a dispersarse, aunque muchos todavía se quedaron susurrando entre ellos. Sus teléfonos bajados pero aún en la mano, David dejó escapar un suspiro lento.
Su cuerpo finalmente se relajó a medida que pasaba el momento, pero incluso cuando los oficiales se fueron, la ira y la frustración seguían latentes. Justo debajo de la superficie, no había perdido el control, pero tampoco se sentía como una victoria. Se sentía como otra pequeña batalla en una guerra que no tenía fin. Cuando el recién llegado pasó caminando, le dio a David un pequeño sentimiento de complicidad. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja para que solo David pudiera escuchar, «pero esta pelea es lejana». David asintió, apreciando la solidaridad que observó mientras el hombre desaparecía entre la multitud. El peso del encuentro aún pesaba sobre sus hombros. Sabía que el hombre tenía razón. Esta pelea estaba lejos de terminar. El peso de los eventos de la noche se aferró a David mientras caminaba hacia su auto. Las luces intermitentes de la policía finalmente se desvanecieron detrás de él. Las calles que una vez estuvieron llenas de curiosos estaban ahora tranquilas de nuevo, aunque David sabía que este momento no se desvanecería tan fácilmente de la memoria. Las imágenes y los videos capturados por la multitud pronto llegarían a Internet, provocando discusiones, argumentos y tal vez incluso indignación. Cuando se sentó en el asiento de conductor, sus manos agarraron el volante por un momento. Su cuerpo finalmente dejó escapar una respiración larga y profunda. La adrenalina todavía corría por sus venas, pero ahora que peligro inmediato había pasado, todo lo que sentía era agotamiento emocional, mental y físico. Le había costado todo mantener la calma, resistir la ira creciente que venía con cada demanda ilegal, cada movimiento agresivo del oficial Nelson. Pero David no se hacía ilusiones. Sabía que, si bien esta situación se había calmado, estaba lejos de terminar. No estaba solo otro hombre alejándose de un encuentro cercano con la policía. Era un abogado de derechos civiles y esta noche se había cruzado una línea. No podía simplemente conducir a casa, olvidarlo y seguir adelante. Sabía lo que tenía que pasar a continuación. Metió la mano en la guantera, sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos hasta que encontró el número que estaba buscando. Elaine Davis, una periodista prominente y una vieja amiga de la Facultad de Derecho, había cubierto muchas historias de injusticia racial, y él sabía que ella querría escuchar sobre esto, especialmente porque era él y porque esta historia necesitaba ser contada. Después de unos timbres, Elaine contestó. «David, ¿qué está pasando?» Su voz era cálida pero preocupada y David pudo escuchar los débiles sonidos de su sala de redacción de fondo. Siempre había sido de las que trabajaban hasta tarde, persiguiendo historias hasta el último minuto. «Elaine, necesito hablar contigo», David dijo, su voz mesurada, pero aún con el peso de lo que acababa de pasar. «Algo pasó esta noche. Me detuvo un policía, perfilado racialmente. Se puso feo». Hubo una breve pausa en el otro extremo y luego la voz de Elaine se agudizó con enfoque. «¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás a salvo?» «Estoy bien ahora». David la tranquilizó, aunque el recuerdo de la agresión del oficial Nelson todavía estaba fresco en su mente, pero se calentó. «Exigió mi identificación. No es una causa probable. Solo me atacó porque soy negro. Hay un video, una multitud de personas grabando. Esto no se trata solo de mí. Se trata de todas las personas que son detenidas así y no tienen la voz ni la plataforma para defenderse». Elaine se quedó en silencio por un momento y David casi podía sentir su mente acelerada, tratando de reconstruir cómo se desarrollaría esta historia. «Envíame todo lo que tengas», dijo finalmente. Su tono, decidido. «Esto tiene que salir a la luz. Lo publicaré lo antes posible. ¿Pero seguro que quieres hacer público esto? Te conozco, David. Normalmente trabajas entre bastidores». David dudó un momento. El peso de su pregunta se asentaba en él. Era cierto. Normalmente libraba sus batallas en el tribunal, en reuniones tras el velo de argumentos y mociones legales. Pero esta noche había sido diferente. Esta noche había estado en primera línea de la batalla y no podía dejar pasar este momento. «Estoy seguro», dijo con firmeza. «Esto tiene que ser público. La gente necesita saber lo que está pasando aquí. Ya no se trata solo del tribunal. Se trata de personas reales, vidas reales. Si no hablo, si no uso mi plataforma, ¿quién lo hará?» Elaine no necesitó que la convencieran. «De acuerdo, pondré a mi equipo a trabajar. Envíame todo lo que puedas y haremos estallar esto». David le dio las gracias y colgó. Sintió una mezcla de alivio y determinación. Este era el primer paso, sacar la historia a la luz, dejar que el mundo viera lo que había sucedido, pero no se trataba solo de la atención de los medios. También había que tomar medidas legales.
Marcó otro número, esta vez para comunicarse con el socio principal de su bufete, Daniel Green, un veterano de los derechos civiles. El abogado que había sido mentor de David desde sus inicios era una leyenda en la comunidad legal, conocido por aceptar casos de alto perfil y ganar incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. David Daniel respondió después del primer timbre. Su voz era profunda y firme. ¿Llamar tan tarde significa que algo pasó? ¿Qué está pasando? David relató rápidamente los eventos de la noche en que lo detuvieron, la agresión del oficial Nelson, las demandas ilegales y la eventual desescalada. No escatimó en detalles, sabiendo que Daniel querría el panorama completo. Hubo una larga pausa en el otro extremo y cuando Daniel finalmente habló, su voz era baja pero llena de determinación. Esto es, David, este es exactamente el tipo de caso que hemos estado esperando. Lo manejaste bien, pero necesitamos llevar esto más lejos. El departamento no puede escaparse con este tipo de comportamiento. Ya sabes cómo funciona. Necesitamos declaraciones de testigos, evidencia en video y necesitamos presentar una queja formal. David asintió aunque Daniel no podía verlo. Sé que ya tengo las imágenes de la multitud y me comuniqué con Elaine Davis para publicar la historia. Bien, dijo Daniel con un tono de aprobación. Esto enviará un mensaje. Mensaje no solo para el departamento, sino para todos los oficiales que creen que pueden salirse con la suya atacando a las personas por el color de su piel. David se recostó en su asiento sintiendo una oleada de agotamiento que lo invadía. No se trataba solo de esta noche, se trataba de todas las demás noches como esta. Todas las demás personas que habían sido detenidas, acosadas y humilladas esta noche, él había sido el objetivo, pero sabía que esto era mucho más grande que él. Lo arreglaré todo por la mañana. David dijo finalmente, con la voz cargada de propósito, llegaremos hasta el final. Cuídense. David Daniel dijo suavemente, nos espera una pelea. David colgó el teléfono. Su mente aún vibraba con el peso de lo que estaba por venir. Este era el comienzo de algo mucho más grande. Una batalla no solo por él, sino por todos los que habían pasado por esto y no habían tenido la oportunidad de defenderse. Esta noche no fue solo un incidente aislado. Era parte de un sistema y David estaba decidido a hacer su parte para desmantelarlo. Sentado en el silencio de su auto, mirando la calle ahora vacía, sabía una cosa con certeza. Esta lucha apenas comenzaba. A la mañana siguiente, David se sentó en su escritorio en la oficina del bufete de abogados en el centro. El peso de la noche anterior aún pesaba sobre sus hombros. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes. Algunos amigos y colegas que habían visto los videos en línea, otros extraños que ofrecían apoyo después de presenciar lo que había sucedido. Las imágenes se habían vuelto virales rápidamente, extendiéndose por las redes sociales como un reguero de pólvora. Los titulares ya comenzaban a aparecer. La historia ganaba fuerza mucho más rápido de lo que esperaba. Se reclinó en su silla. El zumbido de la ciudad apenas se registraba en su mente mientras revisaba su bandeja de entrada como se esperaba. Lane había llegado. Su artículo fue uno de los primeros en impactar y ya estaba causando revuelo. El titular era audaz, del tipo que no se podía ignorar. Perfiles raciales a plena luz del día. Abogados de derechos civiles detenidos sin causa. David lo había leído antes, apreciando cómo Elaine había enmarcado la historia no solo como un incidente aislado, sino como parte de un patrón mucho más amplio de abuso sistémico. Había incluido citas de transeúntes, imágenes de la multitud e incluso algunas estadísticas sobre la discriminación racial en la ciudad, pintando una imagen condenatoria de las prácticas del Departamento de Policía. Pero ahora el verdadero trabajo tenía que comenzar. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos y cuando levantó la vista vio a Daniel de pie en la puerta. El abogado mayor lo miró con complicidad mientras metía una carpeta manila en su mano. «Has causado un gran revuelo», dijo Daniel con una pequeña sonrisa mientras se sentaba frente al escritorio de David. «He estado recibiendo llamadas toda la mañana. Todos quieren saber qué vamos a hacer a continuación». David asintió con expresión seria. «Esto no se trata solo de la historia». Respondió, «Tenemos que tomar medidas. Las imágenes están ahí, pero ahora debemos asegurarnos de que el sistema legal responda. Presentamos una queja, la llevamos a los tribunales y nos aseguramos de que esto no se esconda bajo la alfombra». Daniel golpeó la carpeta contra su rodilla, sintiendo en señal de acuerdo. «Eso es exactamente lo que vine. Para hablar contigo, vamos a presentar una denuncia formal hoy. Tengo declaraciones de los testigos y pruebas en video recopiladas. Esto es irrefutable». David,
No podrán escabullirse de esto. David sintió una sensación de alivio. Una cosa era saber que tenías razón, pero tener el respaldo legal, las pruebas y la estrategia en marcha marcaban la diferencia. Bien, dijo en voz baja, vamos a enviar un mensaje. Daniel se inclinó hacia adelante, su mirada aguda. Aunque esta no va a ser una pelea fácil, lo sabes, ¿verdad? El departamento va a contraatacar con fuerza. Intentarán desacreditarte, hacer que parezca que provocaste la situación. Pero estamos preparados para eso. David no se hacía ilusiones sobre lo difícil que sería el camino por delante. Lo había visto todo antes. Cómo los sistemas de poder se protegían a sí mismos. Cómo se tergiversaba la verdad y cómo personas inocentes eran arrastradas por el barro solo por hablar. Pero estaba listo. Sé que David dijo con voz firme, pero esto tiene que hacerse. He pasado mi carrera luchando estas batallas por otras personas. Ahora es el momento de luchar por mí mismo y por todos los que han estado a través de esto. Daniel asintió. Los dos hombres compartieron un momento de comprensión silenciosa. Esto era más grande que cualquiera de ellos. Pero juntos lo asumirían antes de que Daniel pudiera responder. Hubo otro golpe en la puerta y Elaine entró en la habitación. Su habitual sonrisa confiada fue reemplazada por una mirada de determinación. «Espero no estar interrumpiendo», dijo sosteniendo su teléfono. «Pero acabo de terminar una llamada con otros reporteros. Esta historia está explotando más rápido de lo que esperaba. Los medios nacionales la están retomando ahora. Esto podría ir más allá de un problema local». David y Daniel intercambiaron miradas. La gravedad de la situación se hundió aún más. Lo que había comenzado como una confrontación en una calle tranquila ahora estaba a punto de convertirse en una conversación nacional sobre el poder racial y la responsabilidad policial. Elaine continuó con su voz llena de urgencia. «Necesitamos adelantarnos a esto. El departamento de policía responderá pronto». «Ya lo he escuchado». Susurros de que están preparando una declaración. Probablemente tratando de restarle importancia a lo que sucedió, necesitamos mantener el control de la narrativa. David se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. «Lo haremos», dijo con firmeza. «Pero esto no se trata solo de la narrativa. Se trata del caso legal. Necesitamos asegurarnos de que no solo estamos ganando en el tribunal de la opinión pública, sino también en la sala del tribunal». Elaine asintió, entendiendo el equilibrio que David estaba tratando de lograr. «Voy a seguir impulsando esta historia. Tengo más personas dispuestas a hablar. Testigos de la multitud que están listos para declarar. Mantendremos la presión». Daniel se puso de pie, arrojando la carpeta manila sobre el escritorio de David y luego avanzamos. «Presentaré la denuncia. Hoy eres el rostro de esto, David, y nos aseguraremos de que ese rostro se vea en todas partes». David también se quedó sintiendo el peso de momento sobre él. Ya no era solo un abogado, no en esta lucha en la que se había convertido. Un símbolo, lo hubiera querido o no, y con eso venía la responsabilidad, una carga que estaba listo para soportar. «Hagámoslo», David dijo con voz resuelta mientras Elaine y Daniel salían de la oficina para comenzar sus respectivas tareas. David volvió a sentarse, atrayendo la carpeta hacia él. La abrió escaneando los documentos dentro, las declaraciones de los testigos, la evidencia en video, las mociones legales, todas las piezas del caso que pondrían en marcha las ruedas de la justicia. Sabía que esta sería una batalla larga y dura. El departamento de policía contraatacaría, los medios tendrían su frenesí y el público tomaría partido. Pero David no tenía miedo. Había pasado su carrera luchando por la justicia para las personas que no tenían los medios para luchar por sí mismas. Ahora era su turno. Tomó su teléfono y comenzó a marcar. Su mente ya estaba enfocada en el siguiente paso. Pasos que tenía que hacer, llamadas para hacer, reuniones para organizar y estrategias para planificar. No habría descanso hasta que esta lucha se ganara cuando el teléfono sonó en su oído. David miró por la ventana a la bulliciosa ciudad debajo. El sol había salido, proyectando luz sobre las calles donde justo la noche anterior la injusticia había intentado echar raíces. Pero hoy era un nuevo día y esta vez David Harper estaba listo para enfrentarse de frente.